Ok, vamos a ir a capítulo 6 del libro de Isaías. Pero quiero empezar, como hemos hablado de algunas palabras que interrumpen muchas veces la vida cristiana. Y esta mañana, aunque vamos a estar en capítulo 6 de Isaías, que creo que es parte de todo esto, hay una palabra que es, ¿cómo dice ahí? 1, 2, 3, ¿cómo dice? Pesimismo. Pesimismo. Y creo que cuando se habla de pesimismo, necesitamos comprender algo. Número uno, que Dios no es un Dios pesimista. ¿Amén? ¿Es usted pesimista? Este es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos muchas veces en la vida cristiana. ¿Qué es ser pesimista? Acompáñenme a leerlo, por favor, para ver si usted se encuentra dentro de este concepto. 1, 2, 3. El pesimismo es una forma de pensar que puede limitar nuestra capacidad para disfrutar de la vida y alcanzar nuestros objetivos. Otra vez, 1, 2, 3. El pesimismo es una forma de pensar que puede limitar nuestra capacidad para disfrutar de la vida y alcanzar nuestros objetivos. Amén. Es que todo lo que pasa por ahí, como somos pesimistas. ¿Es usted una persona pesimista? La persona pesimista es la que cuando amanece está el radiante sol y dice, yo creo que va a llover. Pero es verdad, eso es verdad para mucha gente. Mucha gente piensa y se levanta hoy, qué pereza, hoy es lunes, hoy es un día terrible. Yo he visto entre los que manejamos siempre decir, uy, qué terrible, hoy es martes, hoy está full todas las calles. Y la gente lo cree así, y uno lo cree así, y parece que a veces como que sale. Entonces eso le reafirma a usted, usted dice, ve, que es que el pesimista es aquel que es una forma de pensar que puede limitar nuestra capacidad para disfrutar de la vida y alcanzar nuestros objetivos. Si usted es una persona pesimista, yo le voy y le animo en nombre de Jesús que oigamos la palabra, que entendamos cómo Dios también dentro de un mensaje, dentro del mensaje tiene muchas cosas en las cuales se pudiera pensar o pudiera nosotros prolongar el tiempo y decir, pero es que esa palabra es muy dura, es que esa palabra es muy difícil, es que esa palabra a cualquiera lo pone en un estado pesimista. Pero todo lo contrario, porque cuando la palabra de Dios viene y nos trae esa luz en medio de este tiempo, nosotros vamos a comprender y a entender que Dios tiene un plan y tiene un gran propósito, porque Dios no es un Dios pesimista. Tanto así, que cuando vamos a ver hoy la historia y vamos a ver algunas cosas con respecto al mensaje y al mensajero en capítulo 6 del libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 6. Vean que vamos a ver el mensaje y el mensajero. Pareciera que el mensaje muchas veces pone en confrontación al mensajero, porque en este evento que se registra aquí, que es un evento de una dimensión impresionante con respecto a esta parte en la cual el profeta Isaías se ve involucrado. En el 6 de capítulo 6 de Isaías, en el verso 1, el primer acontecimiento es que en el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y el borde de su manto cubría el templo. Esto fue lo que está aconteciendo. Vean la noticia, es una noticia fúnebre, es un asunto de duelo. Está muriendo un rey que reinó sobre Israel durante 52 años aproximados y fue un muy buen rey. Tanto así que puso a los filisteos en orden, puso a los egipcios en orden y el pueblo de Israel vivía de una forma muy
feliz, de una forma muy fructífera. Ahora, ahorita vamos a entrar ahí, pero el mensaje, hay un mensaje que Isaías capítulo 6, versos 9 y 10, que en este mensaje se refiere a la incredulidad nacional de Israel en Jesús el Mesías y un rechazo del reino de Dios. Este mensaje, vamos a ir al 9:10 para que veamos cuál es el mensaje y después vamos a ir a ver cuál es el mensajero o qué es la parte del mensajero. En verso 9 de capítulo 6 de Isaías, dijo entonces, ve y dile a este pueblo, oigan bien, pero no entiendan, vean bien, pero no comprendan. Entorpece el corazón de este pueblo, cierra sus oídos y ciega sus ojos, que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni entiendan con su corazón, para que no se conviertan y sean sanados. ¿Qué es este mensaje? Pareciera que hay un mensaje que es un mensaje que pudiera poner a cualquier persona en una perspectiva en la cual nos tendríamos que volver personas que de verdad nos llama al pesimismo. El mensaje es específico. El mensaje es, vaya, les dice, vaya y les dice que son un pueblo, que oigan bien, pero que no entiendan, que vean bien, pero que no comprendan. Es interesante porque una de las cosas que este mensaje tiene es un mensaje de una importancia, hermanos, fundamental. Tan fundamental que específicamente los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tienen el mensaje en medio de cada una de estos evangelios. Todas las citas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento son muy importantes. Pero, hermanos, qué tremendo, porque el mensaje de Isaías a Israel no resultaría en un arrepentimiento de la nación, sino que resultaría en un endurecimiento mayor. Y esto sigue siendo parte de un mensaje. Cuando alguien está en pecado, usted le dígale arrepiéntase, para que vea qué va a pasar con esa persona. Esa persona se vuelve más dura de corazón. Eso es como lo primero que le sucede a la persona para poder entrar en este proceso. Y no es que Dios endurece el corazón de nadie. Al contrario, Dios, sabiendo que el corazón está duro, afirma a través del mensaje que Él es el soberano que todo lo sabe. Y le dice, vaya y les dice que de todas formas, cuando oigan no entienden y cuando vean no van a comprender. Porque sus corazones están endurecidos. Ahora, el Nuevo Testamento registra que cada vez de los 4 evangelistas, por ejemplo, Mateo capítulo 13, verso 14 y 15, Marcos capítulo 4, verso 11 y 12, Lucas 8, 10, Juan capítulo 12, verso 40, y una vez el apóstol Pablo en Hechos 28, 26 y 27, lo que hacen es citar estas palabras, las mismas palabras, porque este pueblo oye y no entiende. Y Jesús les decía, porque están viendo y no comprenden. El mismo mensaje, el mensaje específico lo recoge Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el libro de los Hechos para decirle al pueblo lo mismo que les dijo el profeta en el Antiguo Testamento. Pero esto no nos puede llamar nosotros al pesimismo, porque es un mensaje muy duro y muy fiel, muy fuerte. ¿Por qué? Porque oigan bien y no entiendan, vean por cierto, pero no comprendan. Hermanos, realmente el fallo está en la propia voluntad del pueblo, está en la propia voluntad del hombre. Y cuando Jesús en el Nuevo Testamento, en Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Pablo en el libro de los Hechos, les dice lo mismo al pueblo de Israel en el contexto contemporáneo,
Este pueblo se endureció más. Este pueblo no entendió quién es este hombre. Este viene de Nazaret. A Pablo le dijeron, no, después lo escuchamos. Hay alguien que anda ahí tratando de ver qué dice por la vida. Sus corazones se endurecen. Esta mañana el mensaje sigue siendo el mismo. No cambió. De Isaías al Nuevo Testamento no cambió. 740 años no cambió. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que lograr ver que Dios sí quiere que nosotros no endurezcamos el corazón? ¿Por qué, hermanos? Porque el corazón engrosado, como dice Isaías ahí en el verso 10, vean en el verso 10, entorpece el corazón de este pueblo, cierra sus oídos y ciega sus ojos, que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni entiendan en su corazón, para que no se conviertan ni sean sanados. Parece contradictorio, hermanos. El pesimismo le puede pasar a cualquiera. El pesimismo ante este mensaje es una forma en la cual nosotros tenemos que prestar muchísimo cuidado. Saben, esta parte se trata de una ceguera penal. Es decir, el castigo de obstinaciones viene cuando realmente la misericordia de Dios tiene un límite en la justicia de Dios. Vamos a repetir eso. Escuchemos y repitamos. La misericordia de Dios tiene un límite en la justicia de Dios. ¿Cómo? La misericordia de Dios tiene un límite en la justicia de Dios. Otra vez, la misericordia de Dios tiene un límite en la justicia de Dios. La misericordia de Dios es más grande que la vida, pero tiene un límite dentro de la justicia. Dios es justo y no le va a llamar a lo malo bueno, ni a lo bueno le va a decir malo. Por eso Él dice, vaya y díganles, porque sus corazones están endurecidos. Ustedes no están viendo, hoy la iglesia no está viendo el proceso de la sanidad, de la santidad. Hoy en la iglesia no se está viendo y necesitamos readecuar, necesitamos reinterpretar, no tener teología nueva porque no la hay, pero reinterpretar la visión de Dios con respecto a santidad. Y eso es lo que va a pasar con Isaías. Isaías tiene otra cosmovisión en un momento histórico. Y hoy a nosotros el Nuevo Testamento, la Biblia, la palabra, el Espíritu Santo nos anuncia que nosotros necesitamos despertar y ser conscientes de que hay una nueva visión con respecto a Dios. Porque la visión de la iglesia es casi siempre la misma con respecto a salvación, con respecto a la misericordia de Dios, pero muy poco de la justicia de Dios y muy poco de la santidad de Dios. Y el pueblo dice, amén. No hay duda que el texto induce a la interpretación, pero se hace duro admitirlo, hermanos. El profeta es enviado a llamar al pueblo a conversión. Eso es lo que Dios pretende, hermano. Que nosotros salgamos ya de un estado de tanto confort en la vida cristiana y que tomemos la vida cristiana de una forma adecuada. Ya no podemos ser llamados más al engaño. Si usted no está de acuerdo a la voluntad de Dios, si usted no está apuntando al corazón y a la voluntad de Dios, hermano, no pida porque no le va a ser dado. Porque Dios solo da conforme su voluntad. Nosotros queremos que Dios establezca justicia en cosas cuando nosotros hemos sido también los que hemos producido y provocado que las cosas nos acontezcan. Yo quiero que Dios me ame, me perdone y me bendiga cuando yo no quiero al hermano ni tan siquiera al que está a la par. Y la gente se atreve a decir, Señor, bendíceme. Señor, véame. Señor, ahora sí soy yo, pobrecito. Y usted y yo no somos capaces de tan siquiera perdonar al hermano, ni amar a la persona, al esposo, a la esposa, a los hijos. Y nos atrevemos a hacer así. Eso es porque no hay una visión de la santidad de Dios. Amén. El mensaje, su fallo es por su propia voluntad, corazones lejos de Dios. Ese es el mensaje que le están dando a Isaías. Y Isaías empieza a ver que este mensaje es un mensaje que está ahí. Pero hay una esperanza que más pronto y más adelante lo vamos a ver.
Hermanos, los corazones están lejos de Dios. No comprenden porque no quieren comprender. No comprenden porque no quieren comprender. ¿Y saben por qué no se quiere comprender? No comprenden porque no quieren comprender. Si comprendieran, tendrían que cambiar. Pero como no quieren cambiar, yo no entiendo. Es que a mí me cuesta mucho. Es que yo estoy pasando por un proceso. Es que es muy difícil vivir con esa mujer. Es muy difícil vivir con ese hombre. Entonces, qué difícil. Es que usted no es el que vive, pero que viera qué difícil. No comprenden porque no quieren comprender, ni comprendieran. Y si comprendieran, tendrían que cambiar y no quieren cambiar. Yo estoy seguro que usted o conoce a alguien que pudiera decir, sí, sí es cierto. Porque cuando yo comprendo, cuando yo acepto el mensaje de Dios, la exhortación, cuando yo tengo la visión de Dios, cuando yo entiendo que Dios tiene y quiere hacer conmigo, yo cambio mi forma. Y cuando cambio mi forma de pensar, cambio mi manera de vivir. Amén. Pero hay esperanza, no hay pesimismo. El pesimismo es mantener pensamientos que no son. No, Dios tiene un mensaje específico, claro, para nosotros los hijos de Dios. Somos sus hijos, nos salvó. Hermanos, aquí no hay un montón de gente porque no ha sido salva por la gracia y la obra del Espíritu Santo, la obra de Cristo Jesús a través de la cruz del Calvario y la obra extendida por el poder del Espíritu Santo, que es el que redarguye de justicia y de juicio y de pecado. Nosotros necesitamos comprender que somos salvos, que somos sus hijos, que no podemos vivir en el pesimismo, pero que sí tenemos que tomar acción de una nueva revelación en lo que es la visión de Dios con respecto a estas cosas. La misericordia de Dios tiene un límite en la justicia de Dios. Nosotros no podemos seguir jugando con Dios en aspectos que son espirituales, porque el pueblo de Israel le tocó. Jesús se lo repitió en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan, y mandó a Pablo para que se lo dijera también al pueblo de su contexto judío. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Aleluya. Nosotros queremos, Dios quiere la salvación para todos, pero no todos quieren a Dios. Hay una palabra de esperanza, no al pesimismo. Es más, dentro del mensaje, veamos la palabra de esperanza. Yo le iba a dejar al final, pero no importa. Vean el verso 13, vean esa palabra esperanzadora. El verso 13 dice lo siguiente. ¿Estamos ahí en 6:13? Y si aún queda en el país la 10ª parte de sus habitantes, este volverá a ser destruido. Hablando de la palabra que se le dio. Porque, voy a contextualizar. En el verso 11, el profeta le pregunta, vean el verso 11 de capítulo 6. Yo dije, el profeta dijo, Isaías dijo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a pasar esto? ¿Hasta cuándo no van a ver? ¿Hasta cuándo sus corazones están así? ¿Hasta cuándo no van a entender? Y entonces él le respondió, hasta que las ciudades queden asoladas y sin habitantes, hasta que no haya nadie en las casas y la tierra quede hecha un desierto. Hasta que el Señor haya expulsado a la gente y los lugares abandonados se hayan multiplicado en el país. Y si aún queda en el país la 10ª parte de sus habitantes, este volverá a ser destruido. Pero la simiente santa, por eso Dios siempre ha trabajado con un remanente. Pero la simiente santa será como el roble y como la encina, que después de cortados aún queda el tronco. Y si usted sigue leyendo al profeta Isaías, en el capítulo 7 aparece el anuncio de Jesucristo. Y en lo que vamos a ver en el mensajero, vamos a ver cómo es que Dios prolonga y Dios pone apto al profeta para que pueda llevar este mensaje. Y como hoy Dios quiere ponernos a nosotros atentos y listos para llevar el mensaje. Pero llevemos el mensaje, hermanos, claro, conciso, en amor. El domingo pasado que Dios a mí me habló aquí, lo que estuvimos aquí, pudimos verlo, yo dije lo que yo dije.
Y yo soy responsable de lo que dije, no de lo que usted entendió, ¿verdad? Porque ya eso ya no puedo yo meterme en su cabecita. Pero es real. La alcahuetería que muchas veces la iglesia ¿cómo está funcionando? Ah, pobrecito. No hay pobrecito. Hay gente que se arrepiente o se va para el infierno. Esos no son pobrecitos. Ese es un mensaje de amor, lleno de amor. Hay personas que nosotros tenemos que discernir a quién extendemos la mano, a quién le procuramos ayudar. Porque hay gente que en su ayuda y en la ayuda se burlan. Y Satanás hace escarnio de los cristianos. Porque nos toman como mensos, no como mansos. Hay gente que anda haciendo lo malo, sigue haciendo lo malo, y usted le sigue ayudando. Y yo también, yo más que ustedes. No porque sea un gran ayudador, pero es que yo soy más, ay, cuchito, ¿verdad? Soy un corazón muy... Dice que es que al que mucho se lo perdona, mucho ama. ¿Cierto? Hermanos, veamos el mensaje, el mensajero. Ya vimos el mensaje. Vean que ahí está la esperanza, no al pesimismo. El tronco que nace de nuevo no es destruido por completo. Forma la simiente santa del nuevo Israel y reemplaza la antigua simiente de los malhechores que perecieron en el juicio divino. Hermanos, estas pocas palabras traen una pequeña esperanza que nace del versículo 9 al 13 y que representan bien la realidad, sorprendiendo a los mismos lectores, a los que oían la profecía con respecto a esto, hermanos. ¿Por qué? Porque lleno de palabras desoladas y vacías y de escombros y de una palabra, de un mensaje tan duro y tan fuerte, el profeta se le es anunciado que habrá un tronco de la cual saldrá la raíz. El tronquito, la simiente vendrá, la simiente santa. Jesucristo es el Señor. Aleluya. ¿Cuántos decimos amén a eso? Gracias a Dios por eso, hermano. Porque si no es su misericordia, pero recuerden, la misericordia no. La misericordia de Dios tiene un límite ante la justicia de Dios. Dios es juez justo. Amén. Ahora, veamos esto. Lo que pasa en capítulo 6, y necesitamos entonces poner nuestra mirada solamente en Dios. Parece que aquí está el punto de partida con respecto a Isaías. Algunos estudiosos dicen que este capítulo 6 debiera ser capítulo 1, pero así no fue y no lo vamos a mover. Después de este capítulo, de los capítulos 1 al 5, nosotros vemos un Isaías totalmente diferente. Después de capítulo 6 vemos un Isaías que es totalmente otra forma. Isaías revolucionó porque Isaías vio algo que la iglesia necesita ver, que yo necesito ver, que yo necesito ser impactado con esto. Ahora, el mensajero. ¿Por qué necesitamos poner nuestra mirada solamente en Dios? ¿Qué fue lo que pasó? Capítulo 6, verso 1. En el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y el borde de su manto cubría todo el templo. Hermanos, el anuncio de la muerte de Usías para ese pueblo fue una noticia muy fea. Aunque dentro del programa de Dios, y aquí es donde nosotros tenemos que ver que Dios no es un Dios pesimista. Por muchas partes, en el Salmo 119, y no me acuerdo de cuál versículo porque son muchos, no me los he aprendido, que son como 150 versículos también, pero dice la palabra que bueno es el sufrimiento de los cristianos. Parece que Dios tiene una forma de pensar que nosotros no la entendemos. Es más, vean que la Escritura dice que bueno es a los ojos de Dios la muerte de los santos. Eso dice, bueno es la muerte ante los ojos de Dios de los santos. Qué bueno es que la gente se muera, dice Dios. Y nosotros, hermanos, ni queremos morirnos, y cuando se muere alguien nos echamos por la vida. No estamos pensando como Dios piensa. Bueno es la muerte de todos los santos ante los ojos de Dios. ¿Cuántos se animan a decir qué rico morirse? Qué bueno morirse.
Yo tampoco, porque yo no me quiero morir. Pero sé que me he de morir. Esa conciencia. Pero buena es la muerte. Ahora necesitamos, aquí es donde Isaías empieza a ser impactado. Porque el rey Usías muere, el trono de Judá está vacío y no es consecuente, no es casualidad. Dijimos la semana pasada, de la casualidad que dijimos, la antepasada. ¿Otra vez? No existen en Dios casualidades, existen en Dios propósitos. Así es, no existen en Dios casualidades, existen en Dios propósitos. Amén. Y este domingo tenemos que entender que Dios no es un Dios pesimista y que usted no debiera ser un hombre, una mujer, un creyente pesimista. Amén. Ahora, vean cómo es lo que está pasando. Entonces, el rey Usías muere, el trono de Judá queda vacío y como todos los hombres de fe, Isaías acudió a Dios. Ahora, Isaías era un hombre de Dios, ¿verdad? Uno de los hombres de Dios que hasta el día de hoy la historia y el mismo pueblo de Israel le reconoce como Isaías. Isaías es particularmente impresionante en todo lo que es, no solo la parte de literatura, de la historia de Israel, sino de las convicciones de ese pueblo. Ese pueblo se registra sobre Isaías. Para ese pueblo Isaías es Isaías, como Abraham, que es sin parandón, ¿verdad? Por supuesto. En busca de ayuda y de consuelo, él va al templo. Y ahora que parecía derrota, porque va a experimentar una gran bendición espiritual. Ahora, vea, ¿qué es lo que ve? Necesitamos poner nuestra mirada solamente en Dios. Parece que Isaías estuvo muy confortado. Había mucho confort en Isaías, porque el rey Usías había mantenido a los filisteos, a los babilonios y a los otros del otro lado en paz. Ahí sí es cierto que reinó la paz por 50 y resto de años. Después de Usías viene otro rey, reina por 16 años, que fue un muy buen rey, se me va el nombre, pero después viene otro rey y otra vez Israel cae exactamente en lo mismo. Parece que es un asunto repetitivo y cíclico lo que pasa en Israel. Ahora, vean qué es lo que pasa ahí, porque él tiene una visión de Dios. Isaías tiene la visión de Dios. Y la visión de Dios, lo primero que pasa en esta visión de lo que el profeta Isaías está viendo, hay una triple visión. Primero, la mirada hacia arriba. Él ve al Señor. ¿Dónde lo ve? En un trono. Vean que el trono de Israel en Judá ya había sido desocupado, ya no había rey en ese momento. Sin embargo, necesitamos tener un verdadero encuentro con Dios porque solo así veremos su gloria. Hermanos, un verdadero encuentro con Dios fue el que tuvo este hombre. Dice ahí, yo vi al Señor sentado sobre el trono alto y sublime, y el borde de su manto cubría toda la parte del templo. Ahora, él ve a este sobre el trono, la mirada está hacia arriba, él ve al Señor. Y creo que Isaías en la visión nos quiere regalar también en el argumento bíblico, doctrinal, teológico, que nosotros a veces no vemos a Dios porque estamos viendo cualquier otra cosa. O a veces, hermanos, no vemos a Dios porque todo está bien. Porque cuando nosotros la estamos pasando un poquillo fea, normalmente hay una tendencia más a la oración, hay una tendencia más a buscar a Dios. Eso me pasa a mí, no sé si a ustedes. Amén. Qué bueno, un amén, uno más. Bendito el nombre del Señor. Ahora veamos el verso 2. Vean lo que está pasando con este hombre. Ahí está diciendo en el verso 2, 2 serafines permanecían por encima de él y cada uno de ellos tenía 6 alas, con 2 se cubrían el rostro y con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Hermanos, es tal como Isaías se ve, que él ve que el borde del vestido del que está sentado en el trono llena el templo, o está las faldas del templo.
era su pequeñez. La mirada hacia arriba es importante para nosotros como iglesia, hacia dónde estamos viendo nosotros la vida en perspectiva de nuestro cristianismo concreto, real, tangible. ¿Dónde están puestas nuestras expectativas de fe? ¿Dónde está puesta nuestra expectativa de vida, de lo que nosotros somos como creyentes? Soy un creyente, soy un hijo de Dios, voy a una iglesia, estudio la palabra y oro, pero ¿dónde está puesta mi mirada? Mi mirada tiene que estar puesta allá, arriba, porque mi vida, la mirada debe estar puesta en los cielos, no en la tierra, donde estoy escondido con Cristo en Dios. Pero mi mirada se pierde, hermanos, en las dificultades, en las circunstancias, en la enfermedad, en las cosas que tengo y en las que no tengo. Pero el profeta ve y mira hacia arriba. Esta es la primera parte de la visión. Él vuelve a ver hacia arriba. Y cuando ve hacia arriba, ve un evento que es los dos serafines. Yo no sé mucho de serafines y la escritura, y lo que he estudiado no hay tanta claridad entre los estudiosos y yo que les copio lo que estudian, ¿verdad? Así es. Pero habla de los serafines. Los serafines son diferentes a los querubines. Los querubines son los que están realmente guardando esa parte del trono en la santidad de Dios. Pero los serafines, inclusive en el nombre, algunos lo asocian con las serpientes del desierto cuando el pueblo de Israel salió y que las serpientes mordían. Los serafines específicamente son los que tratan con la parte del pecado, en la parte del lavatorio del lavacro. Pero los serafines tienen que ver con toda la parte de la santidad. Pero aquí, en esta visión de Isaías, vean que es específico porque él dice que los serafines permanecían y los serafines por encima de él y cada uno de ellos. Tanto así que hay un serafín que después va a tomar, ¿verdad?, un carbón encendido y lo va a poner en los labios. Los serafines son aquellos que realmente anuncian la parte del pecado. Esto es lo que pude comprender de lo que estudié. Pero, ¿por qué es tan importante? Bueno, porque están ahí en la visión. Y es tan importante que esta visión nosotros la podamos reconocer y ver desde ahí, que al final dice del verso 2, y cada uno de ellos tenía 6 alas, con 2 cubrían el rostro y con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. El verso 3, uno de ellos clamaba al otro y le decía: Santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Aleluya. Vean qué interesante, hermanos, porque la santidad de Dios es parte de la visión de lo que Isaías ve. Les decía hace un momento a ustedes, hace un rato, que necesitamos cambiar y tener otra visión de Dios. Nosotros tenemos al Cristo muy crucificado y en lo mejor que nos va, ¿verdad?, por la sangre de Cristo nos cubrimos. No sé cómo se hace, pero la sangre de Cristo me cubra, ¿verdad? Aunque ande haciendo cosas que no son correctas y la gente piensa que de verdad le va a pasar, va a salir. No funciona, no funciona. No, así no funciona. La sangre es redentora, es de redención. Amén. Uy, me cubro con la sangre de Cristo. Y yo digo, poco de sangre. No, la sangre del Cordero tiene poder para libertar a aquel que fuimos cautivos del pecado. Es por la sangre del Cordero que fuimos lavados. Nuestras manchas, el pecado fue puesto. Y la sangre del Cordero nos limpia de todo pecado. Pero tenemos que tener cuidado con esa forma de decir: es que me cubre, ¿verdad? Yo creo que sí, estamos cubiertos por el poder de Dios, por la obra de Jesucristo. Amén. En la cual hay derramamiento de sangre. Amén. Más bonito así, digo yo. Pero si usted quiere seguir diciéndolo así, bueno, el Señor le revelará otra cosa. Pero vea que le dice: santo, santo, santo. Es decir, hay una visión del profeta de la santidad de Dios. Hay que pasar, ya no, Isaías no está viendo más que hay un Dios que es santo. Es un Dios que es santo. Y por eso el mensaje que se le dio a este mensajero es un mensaje de santidad. Porque sin santidad nadie podrá ver al Señor.
No importa si usted es muy buena gente, es santidad, y santidad es apartado. Santidad es una persona que se ha apartado para la gloria de Dios. Amén. Ahora, vean en el verso 4, y le dice que no es solamente santo, es que es 3 veces santo. Hablando de un número de perfección. Y el verso 4 dice, la voz que clamaba hizo que el umbral de las puertas se estremecieran y el templo se llenó de humo, hermanos. Vean qué tremendo, porque ahora Isaías está ahí, hermanos. El crecimiento de ese pueblo de Israel, la parte de la paz temporal que habían disfrutado con el rey, ahora el rey muerto, ahora Isaías tiene que prolongar en la visión que Dios le da un mensaje a un pueblo que tiene que entender que hay que tener la mirada hacia arriba. Puesta la mirada en Jesús, autor, consumador de mi fe. Ahí es donde tiene que estar la mirada, porque si yo no pongo la mirada en Jesús, autor, consumador de la fe, yo me convierto en una persona muy pesimista. Porque si usted ve este mundo como está, si usted ve cómo está la economía, si usted ve cómo está el barrio, si usted ve cómo está el vecino, si usted ve cómo está toda la cosa, aún sus propios hijos o los míos, aún como usted ve, usted dice, esto quién sabe para dónde va. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están aquí? Bueno, qué dicha. Necesitamos tener un verdadero encuentro con Dios. Y esto implica entonces que los ejercicios espirituales tienen que colocarse de la forma adecuada. Cuando oro, debo orar desde el texto sagrado, entendiendo que Dios quiere y que yo me examine en medio de mi oración, hermano, para no seguir cometiendo los errores que seguimos cometiendo, cuando muchas veces oramos pensando y creyendo que Dios está en la obligación a veces de darme cuando yo no he dado tan siquiera el paso de arrepentimiento, cuando tan siquiera yo pienso, perdóname mis ofensas, y yo no he perdonado al que me ofendió. Hermanos, no se vale, es tiempo de regresar a esos espacios, y la visión de la santidad tiene que ver con eso, un estudio de la palabra serio, ser personas que entendamos que lo que Dios dice es a lo que yo debo de obedecer. Porque hay gente que sabe un montón de cosas, pero no hace ni una sola de esas, sabiendo que son verdad. Los imperativos de Dios son verdad. Pero ¿cuántas veces nosotros los cumplimos? Es que a mí me cuesta. Sí, le cuesta, pero por lo menos, bueno, no, hay cosas que no. Los mandamientos de Dios no son gravosos. Dígame, ¿qué cuesta orar? Cuando Él dice, oren. Orar sin cesar. Ser testimonio. Sí, sabemos que somos débiles y tenemos muchas cosas, pero tampoco es que yo no puedo andar en una actitud concreta de una persona, pero que también soy temerosa de Dios. Que me puedo equivocar, sí, pero que en lo posible camino en una actitud recta, congruente. Porque nadie me obliga. ¿Quién me obliga a decir una mala palabra? ¿Quién me obliga a hacer un mal testimonio? Yo lo hago, pero no es que nadie me obliga. Amén. Bueno, sigamos, porque ese reloj hace un rato iba tan despacio y ve ahora. Dios hizo que Isaías levantara los ojos al trono del cielo y los quitó de sí mismo. Los quitó de sí mismo y los quitó del pueblo y los quitó del rey. Muerto el rey, ahora sí, vivo el rey. Pero él ve el trono de Dios alto y sublime. Hermanos, quizá había confusión, inquietud en la tierra, pero en el cielo había perfecta paz. Él ve al rey sentado en el trono, rodeado de luz, con toda la magnificencia. En el cielo siempre la paz es una continua, porque Dios cuida y tiene cuidado, y Dios controla todas las cosas. Por eso hay que poner la mirada en las cosas de arriba, y que venga esa revelación. Santo, santo, santo. Hermanos, Isaías vio a Jesucristo en su gloria,
que estaba en el trono del cielo y los serafines le alababan diciendo: Santo, Santo. Hermanos, las criaturas angélicas, esos serafines que dicen los de fuego, le alababan por su santidad y por su gloria. Y nosotros debemos de hacerlo. Dios hizo que Isaías levantara sus ojos al trono del cielo. Y aquí es donde está la diferencia de usted y de mi persona, si somos cristianos conscientes de que lo que a mí me rige es la palabra de Dios, que lo que a mí me establece y me rige es la obra de Jesucristo, que lo que a mí me establece y me rige son los patrones y los consejos divinos que están en la palabra escritos y que deben ser bien trazados por usted y por mí para poder caminar en una vida congruente con el mensaje de Dios. Amén. Y es una responsabilidad suya y mía, porque ya Dios lo hizo todo. Aleluya. Él nos lo dio, Él nos dio todo. Ahora nos toca a nosotros. Amén. No al pesimismo, entonces. Dios hizo que Isaías levantara sus ojos al trono del cielo, quitándolos de sí mismo y de su pueblo. ¿A dónde esto está mirando hoy, hermanos, hoy? ¿Dónde está su mirada puesta hoy? ¿Dónde está mi mirada puesta hoy? Porque mucho del pesimismo es por lo que estamos viendo. Y por supuesto, hermano, guerras, rumores de guerras, temblores, hambres, hambrunas, pestes, hasta los piojos volvieron. Es decir, eso es una cosa terrible. Y a todo el mundo se empezó a rascar la cabeza. Pero todo vuelve. Pero nosotros tenemos que poner la mirada en Jesús. Amén. Ahora, vean la segunda parte de la visión, porque hay una mirada no solo hacia arriba, sino que hay una mirada hacia adentro, al interior. Se vio a sí mismo. Amén. Vean lo que hace Isaías en la visión, porque en la visión es que un dato histórico y estadístico. Isaías ve y dice: ese es Jehová, Jehová de los ejércitos. Encontré un dato y dice que es el nombre favorito que usa Isaías para Dios. Solo ahí en el libro de Isaías lo usa 71 veces. 71 veces habla de él como Jehová de los ejércitos. Ahora, la mirada hacia el interior en el verso 6, 5, 7. Vamos ahí, hermanos. Vamos a ganarle un poquito al tiempo y ir un poco más rápido. Entonces dije yo, el mensajero: ¡ay de mí! Soy un hombre muerto. Mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. 71 veces. Aun cuando soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios también impuros. Y entonces uno de los serafines voló hacia mí. En su mano llevaba un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con ese carbón tocó mi boca y dijo: con este carbón he tocado tus labios para remover tu culpa y perdonar tu pecado. Que los serafines tienen que ver con el tema del pecado, dije anteriormente. La mirada hacia el interior es importante. La visión debe cambiar, hermanos. Nosotros necesitamos ver la visión desde otra perspectiva, como Isaías se le está revelando ahí. Pero la visión que usted y yo a veces tenemos del cristianismo, la visión que usted y yo a veces tenemos de Jesús, es una visión a veces, hermanos, que es un Jesús que no se parece tanto al Jesús que yo veo en la Biblia. Fariseos hipócritas, les dice: yo hago la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nuestro Jesús es un Jesús que no solamente murió, padeció por nosotros, resucitó entre los muertos, está sentado a la diestra, volverá y juzgará a los vivos y los muertos, y su reino no tendrá fin. Y nosotros tenemos que ser conscientes de esto, mirarnos a nuestro interior. Hasta que yo no vea a Dios, no me puedo ver a mí mismo. Por eso, cuando yo entiendo quién me da todas las cosas, yo no tengo problema en desprenderme de lo que Él me da, porque Él todo me lo ha dado. Me da vida, me da salud, me da inteligencia, me da trabajo. Entonces, me da tiempo, me da gracia, me da salvación. Todo me lo ha dado. Todo lo que tengo es de Él. Amén. Pero tengo que mirarlo para poder entender quién soy yo. Una verdadera visión de Dios y su santidad siempre nos hacen
percatarnos de nuestro pecado y fracaso. Job vio a Dios y se arrepintió. Pedro exclamó: soy pecador, cuando vio el poder de Cristo. El farisaico Rabí Saulo de Tarso vio en su justicia no era sino basura comparada con la gloria de Cristo en Hechos 9. Y creyó y llegó a ser apóstol Pablo. Cuando los creyentes tienen una verdadera experiencia con el Señor, no se vuelven arrogantes, más bien se vuelven humildes de corazón. Porque cuando yo veo a Dios, me puedo ver a mí mismo. Y la exclamación de Isaías es: ¡ay de mí! ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Dice, ¿por qué? Porque yo soy un hombre que tengo labios inmundos. Por supuesto, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si usted quiere saber cómo está su corazón, escuche su hablar. Escuche su boca. Cuando usted escucha la boca, usted sabe cómo anda el corazón. Por eso, a este hombre le es impuesto esto. Cuando Isaías confesó sus pecados, mencionó especialmente sus labios inmundos. Por supuesto, los labios inmundos son el producto de un corazón inmundo. De la abundancia del corazón habla la boca. El profeta sabía que no podía predicar con fidelidad a menos que se preparara y el Señor lo limpiara. Qué diferente algunos cristianos que se precipitan a servir a Cristo antes de darse tiempo de un arrepentimiento. Qué triste es que seamos nosotros en algún momento de nuestra vida y nuestra historia diciéndole algo a alguien que nosotros no somos capaces ni de reconocer ni de hacer. Yo me topé con un caso y una persona eventualmente llegó y le estaba diciendo a otra: no, es que usted tiene que perdonar. Y la encontró a alguien y yo estaba ahí y dice: ah, sí, como usted me perdonó. Se me cayeron, hasta a mí me dio vergüenza. Yo decía: ay, qué vergüenza. Pena ajena. Cuidado, que nosotros no estemos estableciendo cosas en personas diciendo: oh, usted, ¿por qué? No sea así, cuando yo soy así. ¿Aló? ¿Aló? Bueno, mirarme a mí mismo tiene que ver con esa comprensión de un examen. Voy a correr porque voy para lo último. La mirada en la tercera parte de la visión. 1, la mirada ¿hacia dónde? Hacia arriba. 2, la mirada. Y 3, los labios inmundos. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Queremos leerlo? Para que se despierten. No, yo sé que no están. Están bien despiertos, ¿verdad, amados? 1, 2, 3. Labios inmundos, de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso no es que se me salió la palabra, no, es que estaba ahí en el corazón. 3. 3. La mirada hacia afuera. Vio la necesidad. No solamente ve hacia arriba y ve en el trono sentado al Rey de Reyes, al Señor de los Señores. No solamente se mira hacia adentro a sí mismo, sino que Él ve hacia afuera. Necesitamos tener un encuentro personal con Dios porque al contemplar su majestad y su santidad, nuestro corazón se quebranta ante la realidad del pecado, hermanos, y al contemplar esa majestuosa visión, Isaías se quebrantó al reconocer la maldad de sus obras y la santidad de Dios. Aquí vemos nosotros en este momento, en los versos del 8 en adelante: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y yo respondí: aquí estoy yo, envíame a mí. Dijo entonces: ve y dile a este pueblo, oigan bien, pero no entiendan, vean bien, pero no comprendan. Ahora Isaías está listo para el mensaje. Ahora Isaías sabía que el carbón había tocado sus labios. Ahora la visión de Isaías era diferente, era distinta. Y la visión de nosotros en esta mañana al salir de aquí debe cambiar en el nombre de Jesús.
No solamente tenemos un Cristo todopoderoso que es misericordia y gracia, tenemos un Dios que es justo, tenemos un Dios que es santo, tenemos un Dios que es un Dios lleno de santidad y lleno de poder. Y nuestra visión debe cambiar, hermanos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? El mensaje y el mensajero tienen que ver con este espacio. Heme aquí, envíame a mí. Ese es el reto para nosotros en esta mañana. ¿Quién irá a los que están en la cárcel? ¿Quién irá al pobre? ¿Quién irá a los hospitales? ¿Quién irá, hermanos? ¿Quién quiere seguir haciendo la obra de Cristo? ¿Quién quiere seguir haciendo la obra que se nos fue puesta para que fuera hecha por medio de nosotros? Estando, orando, dando, congregándome, siendo testimonio, buscando el rostro del Señor en la oración, extendiendo la mano al que no tiene. ¿Quién quiere ir? Isaías dijo, envíame a mí. ¿Por qué? Porque ahora en la visión Isaías ve que ahora puede prolongarse hacia afuera. Y nosotros tenemos que tomar conciencia que Dios nos quiere para poder llevar el mensaje a un mundo herido, a un mundo dolido. Un mensaje de esperanza que en el verso 13 ya lo vimos. Ahí aparece la simiente santa. Dice que de ese tronco quemado nacería esa raíz, esa parte importante y pequeñísima que sería el siervo que vendría, el renuevo, Jesucristo. Cuando Isaías salió del templo, aquel día no más un doliente, era un misionero. ¿Cómo vamos a salir de aquí hoy? No era simple espectador, era un participante activo porque vio la gloria de Dios, pudo verlo arriba, pudo verse a sí mismo y pudo ver la necesidad fuera. Es la única forma en que usted y yo entendamos que cristianismo es caminar conforme al plan de Dios, que cristianismo es buscar la voluntad de Dios, que cristianismo es aplicarnos en la oración, en el estudio de la palabra y en buscar hacer los imperativos de Dios, buscando y siendo un cristiano que realmente genere confianza, un cristiano proactivo, un cristiano que de verdad la gente puede decir, mira, ese sí que de verdad, que dicha que sí hay. ¿Cuántos dicen amén? Él salió diferente, no un espectador, era un participante. Dios le equipó para que hiciera el trabajo. Isaías vio al Señor, se vio a sí mismo y vio la necesidad. Isaías vio al Señor, se vio a sí mismo y vio la necesidad. Al saber que Dios estaba en el trono y que le había llamado y comisionado, estaba listo para predicar la palabra y ser fiel hasta la muerte. ¡Qué ejemplo! Isaías murió aserrado. En pedacitos lo partieron. ¿Cuántos quieren ser Isaías? Aserrado murió. Y no eran las sierras eléctricas, ¿verdad? No, serrucho. Imagínense cortándole la jupa. Los pies. Dice que fue uno de los mártires más fuertes en la muerte porque fue cortado en pedazos aserrado. Eso dice la historia y los historiadores. Hermanos, si podemos ver a Dios, podemos ver una visión diferente, una perspectiva distinta y poder ser comisionados para hacer la voluntad, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. ¿Cuántos damos la gloria al Señor? Él está sentado en el trono. Dele ese aplauso, dígale, gracias Señor, estás en el trono. No hay un asunto de pesimismo. No quiero salir de aquí siendo pesimista. Quiero ser un optimista en Cristo Jesús y saber que Dios tiene cuidado y control. Amén. Amén. Amén, hermanos.